Nos reunimos 2 veces a la semana como familia de Dios para cantar, para recibir de Dios. Nos reunimos los miércoles y nos reunimos los domingos. Y para nosotros cada domingo y cada miércoles es un día especial porque disfrutamos la presencia de un Dios que es real, de un Dios que es palpable, de un Dios que es tangible, de un Dios que no es una teoría, ni una filosofía, ni una religión, sino un Dios que es una persona maravillosa que tiene y busca y desea relación con el ser humano. Y eso es el culto. Cuando uno conoce a ese Dios, que no es cambiarse de religión, sino que es entender que ninguna religión nos conecta con Él y que solamente su Hijo Jesús nos conecta con el Padre, entonces empieza uno a experimentar una serie de cosas nuevas. Y uno de esos es la delicia de cantarle, la delicia de orar, la delicia de adorar. Y comienza a entender unos conceptos como lo que es la adoración. Y adoración es el deseo que tenemos de rendirnos a Él con todo nuestro ser, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Parte de eso es cantar, parte de eso es orar, parte de eso es tratar de vivir cada día mejor, aunque eso tiene sus dificultades. Pero también parte de eso es ofrendar al Señor. Y parte de nuestra adoración es darle a Dios, adorar a Dios con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos, algo que hacemos siempre acá. Y lo explico hoy porque sé que hay varios invitados, quiero explicarles por qué es esta parte. Nadie está aquí obligado a dar, jamás. Sería incorrecto y jamás le gustaría eso a Dios, que alguien diera por obligación, por presión o sin saber para qué lo hace. Lo hacemos porque hace parte de la dependencia que tenemos de Él y de la gratitud que le expresamos. Por eso hay dos asuntos de gratitud que vamos a hacer hoy. Uno es adorar al Señor con lo que usted ya ha traído, ha preparado, y quiero pedirle a Logísticas que se haga aquí. Casi siempre lo hacemos después de la palabra, pero como hoy es un día tan especial para algunas personas porque es el día del bautismo, entonces no tendríamos espacio al final de la reunión, lo vamos a hacer antes de la prédica. Y antes de que usted va preparando allí lo que trajo, que es su ofrenda, su diezmo, también agradecemos a Dios y hay alguien que quiere darle gracias al Señor hoy porque sanó a su hija, o más bien la ha guardado de un proceso bien complicado de enfermedad. Y ella me pidió el favor, el espacio para dar gratitud en esta mañana. Entonces quiero pedirte que vengas por aquí. Si alguien me regala un micrófono para ella, por favor. Así rápido, que pena cogerlos como de sorpresa. Te pasan un micrófono para que puedas. Y audio en este micrófono, porfa. Algunos no saben lo que vivió tu niña, entonces les explicas cómo fue el proceso y lo que quieres decir de gratitud. Buenos días para todos. Muchas gracias por este momento. Estoy acá para Dame un segundo. agradecer. ¿Me regalan sonido en este micrófono, por favor? Ya, ok. Estoy aquí para agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por haber elevado una plegaria por mi hija. Si bien conocen a Ariana, ella es mi hija menor y su hermanita mayor estuvo en un proceso de peritonitis aguda. El diagnóstico médico inicial era reservado. Obviamente nuestro corazón estaba muy quebrantado y estábamos sujetos a la voluntad de Dios. Eso genera ansiedad, zozobra, incertidumbre, porque no es fácil desprenderse de un ser amado y no sabíamos qué podía pasar. Después de su primera intervención, hicieron una segunda cirugía y la infección siguió invadiendo los intestinos y la parte de su estómago. No sé si todos tengan conocimiento que es una peritonitis. La peritonitis es ya cuando el apéndice se ha reventado y contamina todo el sistema digestivo de popis. Entonces se contamina la persona y en cuestión de horas puede fallecer. Le hicieron una segunda intervención y la infección avanzaba.
Le hicieron una tercera intervención donde la cirujana, cuando la valoró, dio la instrucción de abrirla desde el todo lo que tenía que ver el tórax. Afortunadamente, la divinidad puso en su camino, en nuestro camino, a un cirujano muy acucioso y primero determinó qué había que hacer antes de proceder y la valoró a ella, valoró su estómago y vio que no estaba contaminada como habían dicho. Procedió a hacer otra tercera intervención y la niña estuvo muy delicada. Fueron momentos muy difíciles en nuestro corazón, en mi corazón como mamá. Puedo compartir que es difícil entregar a un hijo porque después de que se es mamá o que se es papá, vive uno diferentes situaciones y circunstancias que solamente las puede desarrollar eso, la mamá o el papá, que son sentimientos de absolutamente entrega, compromiso y muchísimas cosas más. Después de su tercera intervención, a Dios gracias, la niña empezó a evolucionar bien. La tengo en este momento ya en casa, con la cirugía abierta, pero con un diagnóstico diferente. Entonces, agradezco a Fabián que estuvo en mi apartamento ese día, fue un día de zozobra, y Camilo. Estuvieron en nuestro apartamento apoyándonos en oración, en fortaleza, porque no fue fácil, no es fácil pasar un momento de esos. Entonces, pues con absoluta agradecimiento, sencillez, quiero agradecerles a todos ustedes, a los que están y a los que no están, que en nombre de nuestro amado Maestro Jesús, gracias. Gracias por habernos permitido, por haber elevado, porque no tenían ni idea quiénes somos, sin embargo, compartieron el sentimiento de Ariana, su súplica, supongo que a través del guía de ustedes, que es el pastor, orar por mi hija, y lo agradezco con el alma y con el corazón. Y que Dios les provee, que les conceda en amor, en sabiduría y en abundancia a todos y a cada uno de ustedes y los que no están y sin embargo elevaron una plegaria por mi hija. Gracias con el corazón. Amén. Gracias a ti por tu... Sí, es una situación complicada y qué bueno dar gracias porque gratitud es algo que le damos al Señor. Por eso en gratitud vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas. Los que trajeron sus ofrendas, sus diezmos, con la alegría y con gozo pasen aquí, por favor, lo depositan. Los genes, la genética tiene un valor muy importante. Y teniendo en cuenta lo que nos acaban de expresar de lo que es tener un hijo al borde de la muerte, es algo complejo. Porque cuando hablo de al borde de la muerte no estoy exagerando. Por ahí Alfredito también estuvo delicado y Dios también lo sanó. Nos da mucha alegría. Tuvo un acceso que requirió de una intervención y gracias a Dios no pasó ni para arriba ni para abajo, porque eso es complejo también cuando esos accesos invaden otros espacios y la oración tiene poder. Nos alegra mucho que estés aquí, eres muy importante en esta casa, ¿viste, Alfredito? Y ella está con Arelis, su hermana, que ha venido desde Venezuela. Atraída por los genes. No digo por la sangre, porque alguien algún día dijo que no mataba un mosquito porque llevaba sangre de su propia sangre.
Habló de la genética. Y mi suegra perdió hace poquito a su gato, perdió a su Romeo. El gatico saltó por la ventana, cayó en un cable de la luz, quedó electrocutado. No murió de una, pero quedó. Entonces lo llevaron al veterinario y ahí el veterinario le dijo, no, toca ponerle la vacuna. Y le dolió, claro, porque ama a su gatico. Pero una cosa es un gato y otra cosa es un hijo. Amamos a nuestras mascotas, pero una cosa es un perrito y otra cosa es un hijo o una hija que lleva tus genes. Y eso es muy importante entenderlo, porque en este tiempo se está haciendo un énfasis hacia la pérdida del amor natural que todo hombre y mujer deben tener por un hijo y exaltando, exorbitando el amor hacia los animales. ¿Deben ser amados los animales? Claro que sí. Más que son muy lindos, a mí me encantan los perritos de cerca, los gaticos de lejos. Sus uñas me dan nervios. Y a los hombres les gustan más los gatos, está por ahí comprobado. A los hombres les gustan más los perritos y a las mujeres más los gaticos. Asuntos de dependencia, de independencia y todo este asunto. Pero jamás podemos compararlo con el amor hacia un hijo. Hacia un hijo. Por ahí ya tiene su segundo Romeo, mi suegra. Tiene ya su gatico y allá lo consiente. Y no podemos decir que reemplazó, este es Romeo 2. Pero si un hijo se pierde, ¿quién reemplaza a un hijo? Entonces, es muy importante el asunto de los genes y del amor que se desprende hacia esos genes. Por eso nuestro mensaje de hoy es genética. Primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Hoy celebramos bautismos y los felicito. Y una de las causas de por qué esas personas que ustedes van a ver cómo hoy entran a las aguas en un acto de fe, el por qué lo están haciendo es un asunto de genética. Es un asunto de genética. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Nos quedamos ahí unos segundos y estamos hablando de que el que escribe es un testigo presencial. Él no está hablando de algo que le contaron, sino de algo que él vio, que él experimentó, que él palpó. ¿Y qué fue lo que él vivenció, experimentó? Al verbo de vida. Y aquí tengo que explicarles un poquito que verbo no se parece a lo que no tiene que ver con lo que nos enseñaron en español de la acción, sino verbo es una de las formas como Jesús se llamó a sí mismo. El Evangelio de Juan dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y después en el versículo 14 dice: y el verbo se humanizó, el verbo se hizo carne. ¿Y por qué aparece como el verbo? Cuando Dios crea todas las cosas, las crea con su palabra. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y cuando hablamos del verbo, estamos hablando de Dios mismo. Pero aquí el apóstol Juan está hablando a ese verbo y se está refiriendo directamente a la vida que viene de allí. Entonces, cuando hablamos de vida, ustedes están vivos aquí. Pueden verme, de pronto no palparme, pero verme, escucharme.
Y eso es posible porque ustedes tienen vida humana y porque yo tengo vida humana. Pero su vida no sería posible si un hombre y una mujer algún día no se encuentran, se unen los genes de ella con los genes de él y entonces, ¡pum!, apareciste tú y estás aquí. Detrás, cuando hablamos de vida, necesariamente estamos hablando de genes. Y esta vida de la que está hablando el apóstol Juan, con lo que termina este versículo 1, esta vida también tiene que ver con genes. Y quiero contarles a largos trazos que siempre Dios ha querido tener hijos a su imagen y semejanza. Por eso Génesis te dice que Dios colocó de su propia esencia en el ser humano. Y dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Qué es lo que Dios quería? Queremos una humanidad que sea como es Dios. Pero ocurrió la más grande tragedia, y es que Adán y Eva, los primeros humanos, deciden separarse y entra el pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es el decidir vivir sin Dios, el separarse de Dios, deformó la imagen y la semejanza, deformó la genética. Y entonces aparece unos seres humanos con ciertas características que no son las de Dios. En un comienzo, el ser humano fue creado para profesar amor verdadero, misericordia, justicia, bondad, todo lo bueno. Pero uno tiene que mirar muy lejos para ver que el ser humano no es eso hoy en día. Mark Twain lo dice así: a la edad que yo tengo, dijo Mark Twain, y después de haber visto evangélicos, católicos, protestantes, mormones, después de haber conocido al negro, al blanco, al asiático, de haber visto al comunista y al capitalista, solamente me he dado cuenta de una cosa, y es que todos somos seres humanos. Y terminé diciendo, y peor cosa no podríamos ser. Es una frase un poco hiriente, un poco como es Mark Twain, ¿no? Él es alguien sarcástico, hablando desde su óptica filosófica y atea, hablando de la maldad que hay en el ser humano, la maldad. Y cuando tú miras la historia de la humanidad, y lo que nos enseñan a veces es la conquista de un pueblo, la independencia del otro, y las batallas que hay en medio de toda esa situación, la guerra, la sangre, los homicidios. Y eso no era el plan de Dios. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea para que sea como es Dios, y Dios es bueno, justo, misericordioso, puro, santo, moralmente, perfecto. ¿Dónde ocurre la situación? Ocurre cuando el ser humano se desprende de Dios. Y una de las cosas que hace el pecado, que no es algo religioso, el pecado es una realidad espiritual. Una de las cosas que hace el pecado es deforma la mente, deforma los pensamientos, deforma los sentimientos, deforma. Y entre más se agudiza el problema, más deformes llegamos a ser. Por eso, una de las cosas que dice la Biblia es que en los postreros tiempos se perderá el afecto natural. Y para allá vamos, para allá vamos. Yo no puedo concebir el aborto. No puedo concebir cómo se asesina a un ser humano en el vientre. Pero hoy en día eso es normalizado y es catalogado como un derecho. El derecho de asesinar a otro que tiene un cuerpo independiente al de su madre. Eso es deformar la mente. Llega y se establece como si fuera verdad, como si fuera ético, como si fuera bueno, y la humanidad lo viene adoptando. Todo eso tiene que ver con pecado. Pecado es como se deforma absolutamente todo.
Pero Dios no quiso dejar la humanidad así. Entonces, ¿qué hizo Dios? Es impresionante. Dios se hace hombre. El hombre en su cuerpo y en su naturaleza se desprende de Dios y eso se deforma. Entonces Dios dice, vamos a rescatarlos. Entonces Dios se mete en nuestro pellejo y dejando de ser Dios, no, pero sí despojándose de ese ámbito tan maravilloso que es el cielo, viene y se humaniza y se mete en la tierra entre nosotros y se hace hombre para mostrar cómo es el ser humano original en su versión divina, no en la versión pecado, sino en la versión de Dios. Él se hace hombre para mostrar qué es lo que significa ser humano. Si Mark Twain hubiese conocido a Jesús, no hubiese dicho lo que dijo. Mark Twain dice su frase, por ver la humanidad pecadora. Pero cuando tú miras a Jesús, como lo hace Juan, lo vimos, lo palpamos, lo tocamos y ¡wow! Entendimos que es la vida. Es lo que está diciendo allí. Lo que palparon nuestras manos tocante relacionado al verbo de vida. Lo que hace Dios al humanizar a Jesús es venir a compartir su vida. ¿Y cómo lo hace? Fue uno y pagó el pecado, el precio del pecado en la cruz. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios es justo y el pecado tiene que pagarse. Tiene que pagarse. Pero Él, por su misericordia, pagó el pecado de lo justo por los injustos, por un acto de justicia y de amor. El único ser humano que no merecía juicio, porque jamás había pecado, fue Jesús. Y Él va a la cruz para tomar el juicio que le corresponde al pecador. Entonces, cuando el pecador entiende esto y entiende, pues sí, yo trato de ser buena gente y todo ese asunto, pero tengo mis errores, y entiende que hay pecado, entonces, al ver que el pecado trae un juicio, porque al final va a venir la justicia de Dios no cojea, la justicia de Dios es paciente. ¿Para qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, Dios provee el medio de salvación y da tiempo para que la gente conozca la salvación. Y cuando la gente se le predica el mensaje y recibe a Jesús como su Señor, ¿qué es lo que ocurre? Que Jesús se mete dentro del ser humano. Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios siempre quiso, siempre fue su idea que el cuerpo humano fuese el templo. Y entonces Él desea habitar en cuerpos dentro de cada ser humano. Y desde allí, cuando Jesús entra al corazón, que es donde uno lo invita, quiero decirte que el corazón no es lo más lindo. Jesús no entra al corazón porque sea lo más lindo. Ay, qué corazón tan lindo el de esa mujer, qué corazón tan lindo el de ese hombre, metámonos allí. No. En el corazón del hombre está toda la maldad. Jesús mismo en su enseñanza dijo, los homicidios, la inmoralidad sexual, las injusticias, la violencia, todo viene del corazón del hombre. Así que es muy tremendo que Dios quiera hacer trasteo hacia el corazón del hombre. Pero Él entiende que la única manera en que un ser humano puede cambiar es cuando hay un cambio genético. Y cuando Jesús entra, porque alguien por la fe ha creído y lo ha recibido, entonces entra la información genética de Dios a una persona. Y a eso es lo que la Biblia llama nuevo nacimiento. Y por eso, ahora quiero decirte que cuando eso ocurre tú no sientes mucho, ¿no? Pero uno dirá, oh, está entrando Dios con todo su poder. Si Él podría desbaratarnos si quisiera. Pero es la fe. Y no la fe en cuanto a creer algo ilusorio, no. Es que la fe es algo que te conecta con la realidad espiritual y que te permite recibirlo. Pero el nuevo nacimiento es algo real. Porque podríamos a cada uno de ellos decirles, bueno, ¿por qué vienes a las aguas hoy? Y cada uno tiene su historia. Algo les pasó. Cuando lo escogió al Señor,
de pronto no sintieron mucho, pero luego viene un asunto que uno descubre que algo pasó dentro de uno y ha venido en un proceso y en un cambio. Eso le pasó a Juan y por eso él quiere expresar lo que es su testimonio, su vivencia, y está diciendo: yo lo viví tocante al verbo de vida. ¿Qué dice el versículo 2? Versículo 2: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Nota que en el verbo está la vida y llega un momento donde esa vida se manifiesta. ¿Y a qué se refiere cuando dice vida manifestada? Aquellos vieron cómo vivía Jesús, cómo se relacionaba Jesús con su Padre, siendo un ser humano, y cómo se relacionó Jesús con este pueblo menospreciado de Nazaret, y cómo se relacionó Jesús con sus vecinos odiados de Samaria, y cómo se relacionó Jesús con aquellos que no eran judíos. Y ellos dijeron: ve, este es diferente. La vida fue manifestada. La manera de vivir, la vida de Dios fue manifestada en Jesús. ¿Cómo se debe vivir? Y cuando lo más lindo es que esa vida manifestada uno puede empezar a vivirla, a experimentarla desde acá. Y va a terminar en vida eterna. Ahora, ¿quieres ver lo que es la muerte manifestada? Échale una miradita a la historia humana. Échale una miradita de pronto a tu árbol genealógico, con todo respeto. Pero es que yo viví cosas en mi familia que uno dice: uy, yo eso no quisiera vivirlo. El dolor, el sufrimiento, el maltrato, una serie de cosas que no deberían pasar, pero pasan cerca de nosotros. Las heridas más profundas que tiene un ser humano no se las ha hecho un político. Las heridas más profundas de un ser humano se las han hecho en su familia, en su casa, los de cerca. Si todo con los que nos relacionamos fuera color de rosa, wow. Pero realmente las cicatrices más profundas y las heridas que aún sangran a veces vienen de la gente que amamos o que deberíamos amar y que algo pasó. Tú puedes ver muy fácil lo que es la muerte manifiesta. Echa una mirada a Ucrania y a Rusia, echa una mirada a Israel y a Palestina. Eso es muerte manifiesta. Pero también en medio de este mundo que va muriendo, el Señor dice: hay esperanza y es la vida eterna. Viene Jesús y la modela y luego dice cuáles son los medios legales para que la persona entre a esa vida. Y los que reciben a Jesús empezamos a vivir una vida que nos va mostrando el camino hacia lo que va a ser la vida eterna. Por eso Él dice allí: la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, y mira que para es un propósito. El para qué. Él está escribiendo, muestra que el asunto a tratar es un asunto de gen. Ahora viene la ética. Gen de genes, ética de cómo debemos comportarnos con una comunidad. De allí viene la ética. Entonces quiero hablarles de esa ética que se debe tener cuando entramos a la familia de Dios, a la comunidad de Dios. Y el apóstol Juan no está siendo sectario, pero está hablando de las relaciones con los que comparten los mismos genes, con los que han nacido. Por eso él escribe a personas que, como él, han experimentado al verbo de vida. Yo les explico por qué. No es que él, a manera de lo que ha hecho el pueblo judío, con todo el respeto y el cariño que le tengo, que en algún momento se creyeron elitistas en cuanto al pueblo escogido, porque realmente fue el pueblo escogido inicialmente para que de allí viniera Jesús. Sin embargo, ellos lastimosamente no entendieron el plan de Dios y se creyeron el único pueblo.
cuando Dios quería a todo el mundo, solamente que empezó con ellos y a través de ellos vendría Jesús. Así que uno no puede, como iglesia, sentirse pues la crema innata. Uno no puede llegar a sentirse como el pueblo élite, porque no es el propósito de Dios. Pero sí hay una manera de relacionarse entre el pueblo. Y aquí quiero aterrizar un poquito a aquellas cositas que nos competen en esta mañana, porque el mensaje es para todos, pero tengo un público muy especial que son aquellos que se bautizan hoy. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído eso os anunciamos, para que también vosotros, mira, esto se los estoy diciendo para esto, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Voy a hablarles de dos aspectos. Ya hablé del uno, lo que son los genes. Ahora voy a hablar de la ética. Y dentro de la ética entramos a un primer elemento que se llama comunión. Comunión. Él les dice, les voy a escribir esto para que ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Está hablando de esa primera comunidad que tuvo relación con Jesús. Está hablando de los testigos presenciales. Está hablando de esa primera generación que vino apenas Jesús resucitó de los muertos. De allí. Y le está hablando a una siguiente generación. Y les está diciendo Juan, algo que vino a hacer Jesús fue a que el ser humano tuviera comunión. ¿Con quién? Con el Padre y con el Hijo. Nota, no está diciendo Jesús vino a establecer una religión, porque religión y Jesús son incompatibles. Dios y religión son incompatibles. Dios jamás será una religión. Y hay una diferencia muy grande entre religión y relación íntima y profunda. Todo ser humano puede tener religión, pero de allá que tenga relación íntima y profunda, tendría que mirarse por sus frutos. Cuando la Biblia habla de comunión, está hablando de una relación íntima y profunda, comunión. Y está diciendo, ustedes son invitados a una comunión. ¿Comunión con quién? Con Juan. Y luego dice, y mi comunión es con el Padre y con el Hijo. Es decir, ¿quieres tener comunión con el Padre y con el Hijo? Pues debes tener comunión conmigo. Ahora voy a aterrizarlo un poquito más siglo XXI, porque cuando yo hablo de Juan, el apóstol del amor, pues yo también quisiera verlo, darle un abrazo y si se deja darle un beso en esa mejilla y en esas manos por todo lo que él dejó a su generación. Pero vamos a ser un poquito más cercanos a la palabra y es, ¿saben quién conoce mis más grandes defectos? ¿Y quién ha visto mis peores episodios como ser humano? Mi esposa. Y me ama. ¿Todavía es cierto, mi amor? Ok. Ahora, eso es la comunión. Comunión no es como yo me relaciono por lo impactante que es una persona, sino cómo me relaciono a pesar de. Entonces voy a tomar respetuosamente el lugar de Juan y les digo, hijitos, son bienvenidos a la comunión con el Padre y el Hijo, pero eso implica comunión conmigo. Y lo peor de mí, aún no lo han visto. Espero que nunca lo vean. Porque comunión es relación cercana. Para los que no me conocen, puedo verme como alguien, bueno, si está hablando de Dios, debe ser buena gente, ¿no? Pero para los que ya lo conocen a uno más, decir, si eres buena gente, pero porque la comunión
La comunión, que fue lo que vino a hacer, es que el Padre se mudó y vivió entre. Por eso cuando tú miras los evangelios es espectacular mirar cómo nos muestran los defectos de los apóstoles. Cómo muestran a un Pedro andando con machete, cómo muestran a un Juan, a un Jacobo siendo celosos, cómo muestran a un Judas que se robaba la ofrenda, cómo nos muestran a un cananista que era de izquierda y a un Mateo que era ladrón de cuello blanco. Ese era el grupo de Jesús. Y los muestran así. Estos eran humanos terribles y Jesús habitó entre ellos y Él les vio sus defectos, pero los amó. Y ellos vivieron con Jesús y no le vieron ningún defecto. Santo, puro, inocente, hermoso. Ahora, a esa comunión Él nos llama. Por eso Él dice, todo esto se trata, uno, de que reciban a Jesús. Ya lo recibieron, ¿cierto? Los genes de Jesús están ahí. Y esa genética requiere una ética por los genes que ya están, que es el Espíritu de Dios que habita dentro de los que le han entregado su vida al Señor. Eso es para ellos, pero para ustedes también. El versículo 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hay una alegría linda cuando tú comprendes la esencia de la comunión. Hay algo que se completa dentro de ti, un sentimiento muy lindo que se llama gozo. Versículo 5. Este es el mensaje. Ojo, porque aquí está entrando en materia él sin perder de vista este propósito que ya nos marcó, que es el de la comunión. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Y cada vez que el apóstol que conoce a Dios dice ¿qué es Dios? Hay que ponerle cuidado. Más adelante nos va a decir Dios es amor. Pero aquí nos dijo Dios es luz. Fabián dijo, antes de entregarme hoy el micrófono, por favor, prendan la luz. Y yo digo, ¿para qué Fabián pidió que prendieran la luz? Para verlos y para que ustedes en el momento para poder ver quiénes nos visitaban y para que en el momento del saludo ustedes se pudieran ver. Porque es mejor un saludo viéndose que un saludo a ciegas, ¿cierto? Aunque no falta que le guste las citas a ciegas. Son mejor las citas con luz. A ciegas tú no sabes con quién te encuentras. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz y no hay tinieblas. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Una de las cosas que hace la luz es manifestar las cosas. Cuando no hay luz, hay muchas cosas que no son visibles. Pero cuando aparece la luz, entonces lo que no era visible por falta de luz, se hace visible. Sin embargo, el tema de luz podríamos ampliarlo mucho. El apóstol no quiere que lo ampliemos, quiere que lo enfoquemos. Y esta luz, en el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿A quién es limpia de todo pecado? A quienes están en la luz, no en las tinieblas. Entonces los que están en la luz pecan, pero si Dios es luz. Y yo no entendía este asunto y ahí fue cuando un día dije, bueno Señor, yo aquí no entiendo.
como puede que les pase a muchos de ustedes a la hora de leer la Biblia. Y ese día le dije, pero la Biblia dice, Espíritu Santo, que tú enseñas la Biblia. Entonces quiero que me enseñes porque no entiendo. Para mí tinieblas es pecar. Y yo entiendo que Dios es luz y no hay tinieblas en Él porque en Él no hay pecado. Entonces aquí dice que si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Perfecto, hasta ahí entiendo. Pero si andamos en luz, que es lo que hemos sido llamados a hacer, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y yo dije, ¿cómo así? O sea, estando en luz peco, entonces ¿qué es estar en tinieblas? Y en su misericordia Dios me permitió entender esto con una vivencia, con un grupo de personas. Y les voy a hablar no de algo que me contaron, sino de algo que yo toqué, yo vi, tocante a lo que es vivir en comunidad. Cuando yo llego a este lugar, me creía la última Coca-Cola del desierto. ¿Sí? Entonces yo llegué a este lugar y menosprecié a todo el mundo. Todo el mundo en ese entonces era un grupo de viejitas, muy lindas ellas, algunas ya están con Dios, y un grupo de niños. Pero yo vi este lugar así como tan pobre, como en la perseverancia. Yo venía del norte, del Ijacá, no de Cedritos, no, pero era el norte. Y yo no puedo decir, ay, qué lindo donde llegué. Nada. Pero llegué con respeto, ¿no? No me gustaban las canciones, no me gustaba nada. Cuando conocí a Jesús en un culto acá, me di cuenta que yo no era la última Coca-Cola del desierto. Me di cuenta que yo era un pecador, pero de esos terribles. Y cuando yo me encuentro con Dios, lo primero que reconozco es su amor, su realidad, la realidad de su presencia, su poder. Eso me impactó. Pero acto seguido me miré y dije, ay, qué pena. Fui convencido de pecado. Y entendí que yo no era la última Coca-Cola del desierto, que yo era un pecador. Entonces de ahí en adelante comencé a cantar y a adorar y muy pronto por el deseo de servir a Dios empecé a estar más cerca a esas personas que ya llevaban un tiempo más que yo, ya habían conocido al Señor mucho tiempo antes. Dentro de eso estaba el pastor Álvaro Rincón, si me está saludando, si me está viendo en la transmisión, un abrazo. Su esposa, si me estás viendo, ¿me recuerdas? Un abrazo también, la pastora Flor. Y estaba también, voy a decir los nombres, ¿cierto? No tenemos nada que esconder. Estaba Isabel Segura, estaba la hermana Alba y estaba yo. Todos ellos eran los avanzados, los líderes, los pastores. Y empezamos a trabajar en un supermercado que tuvimos aquí. Y a la segunda, eso vendíamos. Ellos llegaban aquí y algunas personas se llevaban algunas cositas sin pagar por la cantidad de gente que venía, no era fácil el control, pero vendíamos. Y la idea era servirle a la comunidad y hacer contacto con la comunidad. Pero a la manera de hacer contacto con la comunidad, también hacíamos contacto los unos con los otros en un momento de presión y de trabajo. Y recuerdo un día cuando una de estas personas que mencioné, se había acabado un bulto de arroz y tenemos la bodega abajo. Me habían dicho que trajera un bulto de arroz y yo no había escuchado en medio del volante. Entonces la segunda vez me lo pidieron con un grito. ¡Oiga, que traiga el bulto de arroz! Y pues yo no creo que a nadie le gusta que le griten, ¿cierto? Y yo, una de las cosas que yo aprendí o que comencé a descubrir de mí mismo cuando llegué a este lugar es que no me gustaba recibir órdenes.
durmiendo. Yo me acostaba y decía, ¿qué tal? Es que yo tengo la razón porque me gritó primero. Además, yo estoy recién llegado. Ella es la pastora. Y uno comienza en esa batalla mental a justificarse. Yo pegué, pero me pegaron primero. Entonces un día él llegó y dijo, vamos a hacer una reunión de equipo de trabajo. He notado algunas cosas, entonces vamos a entrar allí en una terapia. Y lo que él quería hacer era que nos dijéramos las cosas, que uno se desahogara, que soltáramos, que hubiese liberación en medio de decir qué es lo que usted piensa, qué es lo que usted siente. Entonces yo quería ser lo más espiritual posible en esa reunión. Y entonces cogí una hojita y coloqué nombres. De primeras puse al pastor, luego a la esposa de él, la pastora Flor, luego a Isabel Segura, luego a Albita. Y a cada uno le coloqué, iba a ser muy sincero yo, las cosas que yo había visto, las cosas que yo me había dado cuenta, lo que había analizado y lo que tenía que decir. Usted tiene, comencé de una manera tan fácil los defectos de ellos, hice una lista, no me demoré mucho haciendo la lista. O sea, yo no oré para decir, Señor, revélame, ¿qué le voy a decir? No, Señor, quiero decirles esto de la mejor manera. Y ese día leí esta carta. La leí. Y de repente cuando entro a oración para que Dios me dé sabiduría de cómo decirle a los demás lo que les tengo que decir, de cómo cantarles la tabla bien cantada y que no les hiciera tanto daño, entro a orar y Dios me da una imagen. Me da como una historia en mi mente. Y entonces hago un viaje en mi mente hacia La Guajira. Y digo, nos metemos allá donde sale el carbón, allá en ese sitio. Y nos metemos a trabajar todos juntos allá. Y resulta que en medio de ese asunto se obstruye la salida de esas minas y tenemos que quedarnos unos 2, 3 días allá. Como lo que les pasó a esos en Chile, ¿no? Pero luego de eso salimos al medio sol, al mediodía en el sol de La Guajira. Y yo comienzo a pensar, ¿cómo me verían ustedes a mí? Hemos estado un buen tiempo en una mina de carbón, sin bañarnos, sin asearnos de ninguna manera, y salgo a medianoche, no, a mediodía, cuando la luz del sol manifiesta todo. ¿Cómo me ven ustedes a mí? De pronto dice así, limpiándome el sudor. Me van a ver tiznado. Ahora, en esto me estoy devolviendo hace 26 años. Yo me imagino a estos 4 personajes que tengo en mi lista, el pastor Álvaro, su esposa, las otras 2 personas, y me veo diciéndoles, oye, pero tú sí que estás tiznada, ¿no te da vergüenza? Y decirle al pastor, usted sí se ve muy feo así, vea, la nariz está sucia, y usted no le da pena, está terrible, vea, carbón por todo lado. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy aprovechando la luz ¿para qué? Para mirar al otro. ¿Qué ocurrió en ese momento? Yo tenía, ahora no te estoy diciendo que me estaba inventando defectos, no, los vi, porque cuando tú entras en relación cercana y profunda, te encuentras con lo más feo de la gente y a la vez sale lo más feo tuyo a la luz. Y claro, yo estaba rayado. Ya cuando llegamos a la supuesta semana de la reunión, uno entraba y ni nos saludábamos, porque yo me sentía hipócrita diciendo buenos días. Y ellos tampoco, ellos me miraban para el piso, esquivaban y empezaba uno la labor. Porque la comunión se rompió. ¿Y por qué se rompió la comunión? Aquí lo dice el texto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, dice el versículo 6. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Qué es andar en tinieblas? Andar en tinieblas
es perder la comunión. Si yo no te amo porque tú no me pagaste lo que me debes, o te demoraste, porque en tu corazón tú dices, le voy a pagar, pero es que no tengo. Y yo me rayo y digo, tremendo irresponsable ese Camilo, ¿no? Y va a la iglesia y toca la guitarra. Es que yo lo veo y se me quita la unción. Ese es un hipócrita el que está allá. Perdí la comunión. ¿Por qué? Porque entré a juzgarlo. Ahora él no me debe nada, ¿cierto? Nunca le voy a prestar para que nunca me deba nada. Pero está diciendo es, cuando hay luz, la relación de amor entre los nacidos de Dios debe estar. Independiente de lo que pase. Independiente de lo que pase. Es como cuando uno va a jugar fútbol con los amigos. Jugar fútbol no es la mejor manera de integrarse. Es la mejor manera de desintegrarse. Pata que va, pata que viene. Cuando tú entras a una relación más íntima con la comunidad de Dios, te vas a dar cuenta de los defectos que tenemos. Defectos grandísimos. Pero la luz de Dios no es para que tú mires los defectos de otro. La luz de Dios cumple su función y es que saca a la luz el pecado de todo el mundo. Porque Él es santo, su palabra es preciosa. Uno dice, ese es un homicida que le quitó la vida al otro. Pero la Biblia dice, el que llama fatuo a su hermano es homicida. El estándar de la justicia de Dios es mucho más alto que el estándar de justicia de cualquier persona. Y Él muestra las cosas en las que uno peca. Y claro, cuando tú comienzas a conocer la palabra, te es más fácil ver qué es lo que está equivocado. Y al entrar en esa relación íntima y cercana, salen a la luz los defectos de todos. Y cuando yo me rayo, cuando la relación se rompe, es porque entré en una actitud de juicio. Y entonces te corto la relación, porque tú eres terrible. A eso le llama el apóstol Juan estar en tinieblas. Porque si estamos en luz, la evidencia, el indicador de que estamos en luz es que tenemos comunión a pesar de y más allá de. Y esa es la iglesia. En la ética de nuestros genes, o sea, en nuestra genética, debe estar esta ética, que siempre debemos cuidar la comunión, perseverar la comunión, valorar la comunión. Y eso que trae otra parte en la ética, que es la limpieza. Versículo 8 dice así. Ten en cuenta que el versículo 7 nos ha hablado de que cuando estamos en comunión, su sangre limpia nuestro pecado. Dígale, termino de contar mi historia para que vea cómo se desenvolvió la historia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, incluido Juan. Juan muchas veces tuvo que decir, sí, yo tengo pecado. El apóstol del amor. Permíteme, lo repito otra vez. Si decimos que no tenemos pecado, porque es que yo soy un ser de luz y nunca peco, no, ningún ser de luz. Todos tenemos pecado, que venimos a la luz y la luz manifiesta el pecado. Y cuando uno usa la luz bien, lo que hace uno es reconocer su pecado. Cuando uno usa la luz mal, lo que hace es señalar el pecado del otro. Pero la luz hace que miremos nuestra propia maldad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Él busca que tengamos comunión y al estar en luz, la luz hace que haya confesión de pecado y al haber confesión de pecado hay dos cosas, perdón de pecados y limpieza de pecados o de lo que produce el pecado. Y termina diciendo, si decimos que no hemos pecado, es como si dijéramos que Él es mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Así que a los amigos, a los familiares, a los que vienen atraídos por los genes, quiero presentarles la Iglesia Puerta Esperanza, una comunidad de pecadores. Pecadores arrepentidos. Pecadores que confesamos nuestros pecados y que entendemos que su misericordia no fuera nueva cada mañana, no estaríamos de pie. No somos personas perfectas, no. Solo que hemos entendido que hay uno que es perfecto y que tiene misericordia y que hay solo una manera de tener la vida eterna, que es entregándole la vida a Jesús. Yo estoy con mi lista, el pastor Álvaro, la pastora Flor, Alba, y estoy entendiendo esto y yo digo, güey, mi chica, estoy viendo el pecado de ellos. Devolvamos la cinta. Traiga un bulto de arroz. ¿Por qué pasó eso? Veo la escena desde otra óptica. Claro, es que yo estaba ya embolatado. Y pobrecita ella. El estrés, una cosa, la otra, no había dormido. Estaban los niños chiquiticos allí, la presión que tenía. Ella no me quería hacer daño. Le salió la ira, como a cualquiera. Me veo yo manoteándola. A mí no me grite. Tremenda ñanga. Digo yo, le manoteé mi cara agresiva. Yo, ay, no pues tan hombre. Y yo ahí, yo soy el joven de la, en ese entonces, ¿no? El joven de la esta. Y luego la otra que me pidió otro favor y me doy cuenta que no me gusta hacerle favores a nadie. No me gusta que me digan cosas, respondo feo, hago mala cara. Al que no me conoce, al que viene a comprar la guayaba, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿en qué le podemos servir? Pero al que es hijo de Dios, a la hija de Dios, a la familia, así, no es muy ético. Y comenzó a darme cuenta de mi rebeldía. ¡Wow! ¡Qué fea es la rebeldía! Comenzó a darme cuenta de mi orgullo porque le pegué el grito y no fui capaz de pedirle perdón. Eso es orgullo. Me di cuenta de una cantidad de cosas de mi actitud de juicio. Estoy juzgando al uno, al otro, al otro. Me han dicho casi que me siento en el trono de Dios. Y entonces la luz comienza a manifestar mi pecado y empiezo a chillar. Perdóname, Dios. Yo soy el pecador. Y me pego una quebrada. Y mientras estoy con mi hojita, con la hojita de la reunión, y voy llorando y las lágrimas van cayendo ahí, me doy cuenta que Dios tenía una lista más grande de mi corazón. Y comenzó a señalarme, porque Él es luz. Y Él tiene que mostrarnos nuestro corazón. Y uno llega a la conclusión de que sí que peco. Y entonces cojo y rompo la hoja. Y voy a la reunión preparado. Cuando entro a la reunión, ahí estaban todas ellas junticas y el pastor ahí. Y sus caras me decían que ellas también traían su hojita y entonces el pastor llegó y dijo, bueno, como todas son mujeres y el único hombre es Martín peleando con las mujeres, terrible, ¿no? Entonces vamos a dejar que Martín sea el primero que hable. Y estamos aquí para decirnos las cosas los unos a los otros. Hermoso. Entonces ella alista en su corazón para ver. Estaban como tratando de sacar un escudo y aquí teniendo lista su hojita que era la espada para mirar. Porque a veces las charlas se vuelven eso, ¿no? ¿Cómo ataco? ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo me justifico? Dios me había dejado desarmado. Entonces Dios, sí Señor, yo empiezo. Hermana Flor, perdónenme. Yo fui grosero, irrespetuoso. Hermana Alba, tan, hermana Isabel, tan, y comienzo a confesar mis pecados, no en una falsa humildad, sino en un corazón convencido de pecado por el Señor y por la luz de Dios que me mostró mi maldad. Cuando yo empiezo a hacer eso, pues, siento que ellas sueltan sus escudos y sus armas.
pastor también le dije, pastor, pues yo también a ustedes lo he juzgado. Perdónenme. Y me perdonaron. Y Jesús me perdonó. Y su sangre me limpió de mi pecado y de mi maldad. Porque no solamente era el grito de esa mañana, sino por qué grité. Porque estaba ese corazón maltratado que aprendió en esta muerte manifiesta que es vivir sin Dios. Aprendió a que la vida era tratar de defendernos, de que la vida se trataba de que si te golpean una vez, tú golpeas 2 veces. La vida trató la vida que me enseñó de que no me dejo de nadie, de que tengo que ser agresivo. Dios demostró eso con su luz. El porqué de la reacción. ¿Por qué respondiste así? ¿Por qué gritaste? ¿Por qué hiciste esto? Y me deja ver allá un corazón que necesitaba limpieza. Entonces yo comienzo a ir más profundo en mi oración. Yo perdono, Señor, la violencia que recibí de niño. Perdono, Dios, la injusticia que recibí de niño, el maltrato que recibí de niño. Y yo me arrepiento y yo no quiero responder así. Reconozco que he anidado en mi corazón rebeldía y ayúdame a salir de la rebelión. Eso es limpieza. Porque tú dices, Señor, perdóname. Dice, listo, te perdono. Pero ¿por qué no trabajamos un poquito más profundo? Tienes el perdón, limpiemos ese corazón. Y ahí se metió el Señor. Ahí, en ese espacio. Quiero decirles, tengo que contar el testimonio completo, que nadie me pidió perdón. Pero la comunión se restauró. No necesité que esas personas me pidieran perdón, porque también me habían ofendido y también habían pecado. Pero mi corazón no necesitó de eso para que renaciera otra vez el amor hacia ellos. Porque se trata de que yo utilizo la luz para crecer en Dios. Y la manifestación de eso es que tienes comunión. Y cometo errores y defectos y mi esposa lo sabe. ¿Cierto, mi amor? Pero ella también sabe que sé pedir perdón. Que sé decirle, lo siento, me equivoqué. Porque aprendí que la luz de Dios manifiesta todas las cosas. El pecado del uno y el pecado mío. Pero que utilizar esa luz es para limpiar mi pecado. Y que eso hace que yo pueda amar a otros pecadores que están cerca mío, mientras Jesús los limpia. Yo no tengo, mi rol no es limpiar a otros. Mi rol es descubrir mi suciedad y dejar que Dios me limpie. Así que bienvenidos hoy. Les felicito por dar el paso del bautismo. Ellos no se bautizan para recibir a Jesús. Ellos se bautizan porque ya recibieron a Jesús. Ellos no se bautizan para ser hijos de Dios. Se bautizan porque ya lo son, porque los genes de Dios ya están allí. Ellos no se bautizan para ser cristianos. Ellos ya son cristianos hace rato. ¿Para qué se bautizan ellos? El bautismo es un testimonio público de la fe que he decidido en mi corazón. Punto. ¿Se bautizan para ser perfectos? No. Se bautizan porque son imperfectos. ¿Se bautizan para nunca más pecar? Pues uno quisiera, ¿no? Pero tengo que decirles que no conozco a nadie que después de bautizarse haya dejado de pecar. Aún Juan dice que el que no ha pecado, el que no peca, no es cierto, porque vivimos en una limpieza continua. La garantía es que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y que si confesamos nuestros pecados, cualquiera que estos sean, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De que hemos venido a Él porque entendemos que no hay otra manera de vivir, que sin Él no podemos vivir. Todos vamos a pecar, algunos sin Cristo y otros con Cristo. Los que no le han entregado su vida al Señor van a pecar sin Cristo. Ustedes van a pecar con Cristo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en Cristo tienes perdón y tienes misericordia y tienes limpieza.
vivir una vida de muerte, que es una vida de pecado, sin entregar la vida al verbo de vida, lleva a los seres humanos a que al final se les cobre la justicia por todos sus pecados. Sea rico, sea pobre, sea blanco, sea negro. Si estamos dentro del término pecador, nos vamos a enfrentar a un juicio que va a venir contra el pecado. Pero Jesús, no queriendo que uno viva una muerte eterna, sino invitándonos a la vida eterna, y la vida eterna es la comunión con el Padre y con el Hijo, entonces envió al verbo de vida para que entregara su vida por nosotros, pagara justamente el pecado y nos perdonara a los pecadores por gracia y por fe. Por eso quiero invitarlos a los que quieren saber más de esto, porque el Señor quiere salvarles. A los que han escuchado algo y han visto de lejos el cristianismo, pero quieren interesarse un poco más, queremos enseñarles a través de la Biblia cuál es el plan de Dios. No es sino que al final de la reunión se acerque alguno de nosotros y digan: yo quiero que me enseñen las Escrituras. Si tú quieres solamente venir a culto, está bien, eres bienvenido. Si quieres mirar desde lejos, está bien, eres bienvenido. Nuestro deseo y el deseo de Dios es que mires de más de cerca. Pero si tú dices no, por alguna razón, pero quiero decirte que la vida cristiana es de cercanía, es de meterse. Y hay cosas profundas y fundamentales de la palabra que yo no te las alcanzo a explicar acá, pero que serán explicadas de una manera más cercana cuando tú lo deseas, cuando tú lo permitas. Nosotros necesitamos que tú nos dejes saber si sí quieres. ¿Y cómo lo haces? Acercándote a la persona que te invitó, al líder, o si nadie te invitó a alguno de nosotros, para decir: yo quiero que me enseñen la palabra, y con mucho gusto lo vamos a hacer. Vamos a continuar y vamos a empezar nuestra ceremonia de bautismos. Ojo con los cables. ¿Ah? Sí. Bueno, queriendo que queden muy bien bautizados, hemos subido la temperatura del agua, pero vamos a tener misericordia, entonces vamos a bajarle un poco la temperatura. Hoy están todos aquí, ¿cierto? Ok. Quiero leer los nombres de quienes se van a bautizar. Jessica Sierra, Ligia Rojas, Camila Rojas, Hanna, mi Janita está por allí, Laura Viviana, Tania, Juan David, John. ¿Me faltó alguien? Dime. No. Ayer la mencioné. ¿Alguien me faltó de los que no? Ok. Quiero preguntarles si alguno de ustedes
quiere expresar por qué se bautiza. Si alguno de ustedes yo quisiera que todos lo hicieran, porque es que el testimonio de uno es tan importante. Ustedes llegaron acá a una reunión en una casa, a un evento que hicimos, como todos llegamos, ¿no? Desconociendo, Fabián decía hoy, sintiéndonos un poco extraños a veces, pero algo pasó. Y sería bueno que por lo menos una persona dijera poquito, no, yo ya prediqué 1 hora, bueno, menos, algo cortico, donde digan, los estoy cogiendo de sorpresa, es espontáneo esto. ¿Alguno de ustedes quiere expresar, decir, entro a las aguas por esta razón? Quiero saber. Les voy a dar unos segundos para que lo hagan. ¿Quién? Levánteme la mano. Jessica. Y las dos, listo. Entonces, quiero un micrófono por acá. Quiero invitar, así como están sentaditas, primero a Laura Viviana. Ven por aquí. Bueno, la razón por la que me bautizo me la he preguntado todos los días, pero hoy una señora en el baño me recordó, me dijo, oye, tú eres una de las que se bautiza, ¿verdad? Y yo sí, y me dijo, ¿cómo te ha ido con las tinieblas? Sí, porque realmente me siento todos los días como una persona que gana junto con Jesús, una victoria es cada día. Entonces es momento de celebrar las victorias diarias que he tenido con Él desde que lo conocí. Si yo te preguntara en 1 o en 2 palabras, ¿qué has experimentado? Juan lo escribió en la carta. Él dijo, hemos visto, hemos palpado, hemos vivenciado. ¿Qué has experimentado de Jesús que te haga tomar esta decisión tan importante hoy? 1 o 2 palabras. Su perdón. Su perdón. Sí, Una. y bueno, su amor diario. Su amor y su perdón. No es religión, es la experiencia del perdón y del amor de Dios. Eso es lo que lo hace a uno cristiano. Jessica. Bueno, la razón por la que me quiero bautizar el día de hoy, especialmente es por un nuevo inicio. Es sentir su perdón, no sentirme culpable por los errores del pasado y dejar eso atrás. Dejar en eso que es un pasado y que ahora es una nueva etapa en mi vida, un nuevo inicio. Y sé que para todos nosotros es así. Es un nuevo inicio para nuestras vidas y más que eso es sentir su amor, es sentir su presencia, su espíritu, su misericordia en nosotros. Perdón y amor, ¿cierto? Perdón y amor. El ya no tener culpa. Sabes que algunos psicólogos han dictaminado que la culpa tiene que ser quitada del ser humano para que sea saludable, pero la culpa no se quita diciéndote tú no eres culpable. A nadie le debes nada. Así no se quita la culpa, porque sería una mentira. Una cosa es la conciencia cauterizada y otra cosa es la conciencia perdonada. Es diferente. Una de las cosas para entender la cruz de Jesús es entender que soy culpable de pecado. Pero también es ver en la cruz que Jesús no quiere culparnos,
sino que Él tomó nuestra culpa sobre la cruz, sobre sí mismo, y pagó el precio de la culpa. Por eso uno de los beneficios cuando uno entiende eso es que la culpa es quitada de raíz. No es que te dicen el sermón de no eres culpable, tú te lo mereces todo, no eres culpable, no. Es el punto de decir, Dios quitó la culpa. Y eso da una paz con nuestro pasado, con nuestro presente y nuestro futuro. Por eso Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y gracias, Señor, por este tiempo. Celebramos el que no nos culpas, sino que el que pagaste por nuestra culpa. Celebramos el perdón de pecados en la cruz y celebramos la alegría del amor, de tu esencia, de poder estar en comunión contigo, Señor, y también estar en comunión en la familia de Dios que es la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Ven, Laura, por aquí. Dámela ahí. Entra. Gira eso hacia allá y te sientas con los piecitos hacia adelante. Eso, así como vas. Eso. Ahí, eso ahí sentadita. Laura Viviana la conocimos hace muy poco tiempo y algo que personalmente impactó mi vida porque ella fue al retiro de jóvenes por primera vez, yo no la conocía y llegó allá con una tareita que tenemos en actividad, fue la primera que la terminó y de pronto la sonrisa, la alegría en su rostro me llevó a decirle algo que le dije en ese momento y cómo Dios la iba a usar. Ella recibió un impacto de Jesús y ha venido en un proceso muy lindo de descubrir el amor de Dios. Por eso ella está aquí. Ella está aquí por la vivencia del amor y el perdón de Dios en su corazón. Y por eso yo hoy, como ministro del Evangelio y conforme lo dice Mateo, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendigo. Oh, no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Jessica también la conocí por primera vez en un retiro. Está interesante lo de los retiros. Y Jessica ha venido creciendo en amor, en fe y en misericordia. Y una de las cosas que ocurren es que uno comienza a dar lo que Dios le da a uno. Y Jessica tiene un corazón generoso, un corazón misericordioso. Padre, yo te doy gracias por Jessica y porque ella ha dado fe, Señor amado, de su amor por el Señor, de su fe. Hoy como ministro del Evangelio la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cambias lamento y danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Ligia, en hermosa, ella es una mujer hermosa. Ella es la ternura caminando. Ella es una mujer muy especial. Yo quisiera contar la historia de ella con su hija, pero no tengo la autoridad para hacerlo. Pero algún día
Dios nos permitirá conocer todo lo que hay detrás. Porque detrás de cada ser humano hay una historia. Hay historias de muerte y hay historias de resurrección. Ella es un tesorito hermoso que ha llegado a nuestra congregación. Si yo he visto la fe genuina de un niño o de una niña, es en ella, con los pies hacia adelante, mi corazón. Eso, así sentadita, así. Lo vas a disfrutar, así como si fuera un jacuzzi, así. Eso ahí. Ahorita te vas a poner, yo te digo cómo lo haces. Ella es una mujer, es un tesoro muy especial. Hoy cuando se acabe el culto se acercan y la abrazan y ver lo lindo que uno experimenta cuando se acerca a ella. Tápate la nariz y con esta manito te tomas aquí, yo te sumerjo y yo te saco. ¿Listo? Padre, bautizamos al Hijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rico. Nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Camila es hija de Ligia. Y Dios no solamente vino a restaurar la relación entre Él con nosotros, sino que a través de esa reconciliación que Dios nos da, Dios también reconcilia padres e hijos. Son dos mujeres hermosas, mamá e hija, y un papito Dios que siempre las ha cuidado y que esperó y las buscó y lidió con todo lo que Dios tiene que lidiar para llegar a nosotros, hasta que a las dos llegaron a la iglesia. Y cuando tú conoces de cerca a través de la comunión la vida, la historia que está detrás de cada persona, es imposible no tener un sentimiento aquí de querer llorar, de ver la gracia y el amor del Señor. Por cuanto has creído en el Señor Jesús como tu Señor y has entendido que Él fue a la cruz para que seas hija de Dios y le has entregado tu vida al Señor en una confesión sincera, por eso hoy te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Amo John, porque los hombres también se bautizan. Dios necesita hombres de fe, hombres de valor, hombres de amor, hombres a quienes Dios pueda usar. Y John es uno de ellos. Ven para acá, John. John ha venido caminando hacia el Señor, escuchando la palabra primero en un grupo pequeño, son grupos que hacemos en casas. Ha estado allí constantemente, reunión tras reunión, masticando, analizando. Eso así. Procesando, acercándose progresivamente, viendo si es, hasta que la Escritura le ha mostrado quién es Jesús. Y porque Él sabe quién es Jesús, ha decidido venir a la iglesia. No es la iglesia la que lo ha traído inicialmente. Bueno, sí, algunas personas de la iglesia. Pero la razón por la que uno se queda en una iglesia imperfecta es porque uno se encuentra con un Jesús perfecto que está ahí
y que se mueve entre imperfectos, por tu fe, por lo que la palabra ha hecho en ti, porque tú has respondido en fe y en arrepentimiento y en la convicción de la palabra y has decidido seguir a Cristo. Por eso hoy te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Cada fracaso se cumplirá por tu amor. Tania. Tania es un regalo de Dios traído de las bravas tierras de Santander. La conocimos por referencia de un amigo a quien Dios venía usando en el lugar donde ella vive y venía a Bogotá. Y luego la vimos en un centro comercial, porque para hablar de Dios está la casa, los centros comerciales, los buses, las calles. Y allá nos encontramos con una fe sincera, con un deseo de seguir a Dios. Allá esa noche hablamos con mi esposa de que tú tenías una fe genuina. A veces el enemigo lo ataca a uno en la fe. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que soy yo? Claro que sí eres tú. Tú eres una escogida de Dios. Tú has entendido que Dios te escogió y te llamó. Y Dios te sostiene. El nombre de aquel por quien hoy te sumerge en las aguas, ese Dios ha prometido estar contigo todos los días de la vida y guardarte. La carta de Judas dice: al único y soberano Dios, al que es capaz de guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha y con gran alegría delante de su presencia, a Él damos la gloria y la honra. Y vas a disfrutar mucho esta maravilla de amar y servir al Señor. Por cuanto Tania ha creído en el Señor Jesús y viene a las aguas por la fe, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la bautizamos. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Juan David. Como se pueden dar cuenta, Juan David tiene barra. Si hay alguien que viene entendiendo la riqueza de la comunión, es Juan David. A él le gusta tener amigos y Juan David es amigo. Y la gente valora mucho la amistad de Juan David, su grupo. Pero él está aquí no por los amigos fueron la herramienta de Dios. Un amigo lo trajo. Pero realmente viene a las aguas por experimentar la comunión con Jesús. Y él sabe lo que es llorar de alegría en la presencia del Señor. Padre, gracias por la fe de Juan David. Él está aquí porque ha creído en tu palabra. Gracias por el corazón sensible que le has dado, Señor amado, a tu presencia y a tu palabra. Y gracias porque hoy bautizamos no solamente a un hijo tuyo, sino a un ministro tuyo, Señor. Padre, por cuanto él ha creído en el Señor Jesús, por cuanto se ha arrepentido, ha confesado sus pecados, ha recibido el perdón y ha entendido quién es Jesús,
Por eso lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Y viene Hannah. Hannah es un tesorito. Hannah la vimos por primera vez en el vientre de su madre. Bueno, vimos la barriguita. No tenemos rayos X para verla. Y la vimos nacer, crecer en todas las etapas. A la cuna, la vimos por allí gatear, pasar por todas las edades de la iglesia infantil. Y hemos visto en ella tantas cualidades. Ella es una mujer, ya no digo una niña, porque ya es una mujer, pero de fe, de convicción, con un carácter muy especial que Dios le ha dado. Y ella no esperó más. Ella dijo, y está aquí, y ella sabe muy bien por qué está aquí, porque si hay alguien que entiende qué es la iglesia, son los niños que desde chiquiticos vienen a la iglesia. Ellos ven las cosas lindas y también las cosas que no son tan chéveres, pero entienden que esta es la iglesia, reciben la palabra, pero saben que el cristianismo es una decisión personal. El cristianismo no es una decisión que un padre y una madre toman sobre sus hijos. El cristianismo es una decisión que un ser humano toma por sí mismo. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Hannah sabe bien eso que significa. Por eso, valiente como es ella, ha venido hoy. A la generación de ella los esperamos en el próximo bautismo, ¿no? Hannah hermosa, te amo y te felicito, ¿viste? Dios te va a usar y te va a aclarar el panorama de todas las cosas. Uno no necesita entender todo para bautizarse. Uno necesita simplemente es creer en el Señor y ya. Las cosas que necesites entender y comprender, Dios te las irá mostrando mientras caminas con Él. Él está feliz de que tú estés en las aguas y nosotros también. Por cuanto tienes una fe genuina y has respondido a la palabra que te han sembrado tus padres y la iglesia, hoy yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. ¿Qué tal si cantas de pie? Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclaman que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes
La Iglesia Puerta de Esperanza les agradece inmensamente por acompañar a cada una de estas personas que son importantes para Dios y entonces también son importantes para nosotros. Nos alegra poder haber compartido con ustedes este tiempo tan especial. Nos despedimos de todos los que hasta aquí nos acompañaron en transmisión en vivo hoy desde aquí, desde el centro de la ciudad. Un abrazo para todos ustedes. Por favor, antes de salir, no se vayan.